Bueno, vamos a entrar al tema que hoy se titula Al Dios no conocido. Hace tiempo prediqué sobre este mismo título, pero es otro contenido, no piensen que vamos a repetir. El nombre es el mismo, pero el contenido es diferente. Hay muchas cosas que podemos predicar del mismo versículo de la Biblia, podemos sacar diferentes enseñanzas, ¿verdad? Y hoy vamos a usar este pasaje muy conocido de Hechos capítulo 17. Bueno, al Dios no conocido. Como introducción, recordamos este versículo de Apocalipsis capítulo 2, versículo 4, que el Señor le dice a la iglesia de Éfeso esta expresión lamentable: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. La atracción temporal hacia lo nuevo es una característica del ser humano, ¿verdad que sí? Nos atrae lo nuevo temporalmente, momentáneamente, y después queremos otra cosa nueva. Lo tenemos desde niños. Cuando a un niño se le da un juguete nuevo, lo ve asombrado, gustoso, lo toma y empieza a buscar cómo se juega con ese juguete y empieza a jugar con él. Y se pasa un rato por ahí jugando con ese juguete nuevo hasta que se aburre, lo bota y busca otra cosa, ¿verdad? Así son los niños. Y cuando ese niño llega a ser adulto, así como nosotros, es igual, exactamente igual. El adulto, por ejemplo, se compra alguna cosa nueva y, como dice un dicho por ahí que no está en la Biblia, jarrito nuevo, ¿dónde te pondré? ¿Verdad? Anda con esa cosa nueva que acaba de comprar, está bien contento, bien gozoso, lo mira, lo usa, disfruta durante algún tiempo y después se aburre y entonces busca comprar otra cosa nueva. Ya se cansó de lo viejo y se interesa ahora en algo nuevo. Inclusive eso sucede no solo con las cosas, también con las personas. Un recién casado, está enamoradísimo de su esposa, ¿verdad? No sabe cómo hacerle para desvivirse por ella, para atenderla, todo lo que quiera, todo lo que guste, quiere estar todo el tiempo con ella, abrazándola y besándola, te quiero mucho, y no se quiere separar de ella. Le cuesta ir al trabajo porque tiene que estar separado un tiempo, unas horas de ella, regresa a la casa y otra vez la busca: ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Verdad? Bien feliz, bien contento, recién casado. Pero pasa el tiempo, la luna de miel y todos los demás días que siguen, y se empieza a aburrir. Cada vez más y más y más, y algunas veces se le acaba el amor, dice. ¿Y qué hace? Se busca un nuevo amor, ya sea un amante o se divorcia de la esposa para casarse con una esposa nueva y estrenar esposa, ¿verdad? Y otra vez buscando lo nuevo. Y esto que digo también puede suceder en la cuestión espiritual, como le pasó a la iglesia de Éfeso. Y por eso el Señor le dice: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Te aburriste de mí y ahora estás buscando otro amor espiritualmente hablando. Y esto lo constató el apóstol Pablo en su estancia en la culta ciudad de Atenas de aquel tiempo. Y vamos a recordarlo, así que dejamos la introducción y pasamos al punto número 1, Pablo en Atenas. Esto se narra en Hechos capítulo 17, los versículos del 16 al 23. Y comencemos con el versículo 16, dice: mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Aquí yo veo dos cosas. Primero dice que Pablo los esperaba. ¿A quién esperaba? Si leemos el contexto, vamos a ver que él esperaba a Silas y esperaba a Timoteo, que se habían quedado en Berea, la ciudad donde había estado antes Pablo, pero él tuvo que salir de allí porque los de Tesalónica fueron a Berea y alborotaron a la multitud en contra de Pablo. Entonces Pablo tuvo que salir de la ciudad y ahí se quedaron Silas y Timoteo.
y él los estaba esperando en Atenas, dice. Y mientras esperaba en Atenas, la segunda cosa que nos dice este texto es que él se enardecía. Su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría en Atenas. Quiero entonces subrayar esto. Al igual que Pablo, nosotros no deberíamos ser indiferentes al ver a personas que están practicando la idolatría. No deberíamos decir, bueno, está bien, es su rollo, es lo que ellos quieran hacer. No. Como Pablo nos debería, dice en otras versiones, en lugar de enardecía, decía, se afligía. O también decía, profundamente se indignaba Pablo. Así nosotros nos debemos afligir, nos debe doler el ver que otras personas están viviendo en idolatría, sabiendo que si no se arrepienten de ese pecado, ¿a dónde van a ir? Al infierno. Entonces eso nos debe afligir, porque mucha gente está así por ignorancia, pero otra gente, aún teniendo conocimiento, practican la idolatría. Entonces ahí es donde aplica que nos deberíamos indignar profundamente, como dice otra versión de este mismo versículo de la Biblia. Bien, es cierto que ellos lo hacían, muchos, bueno, en este caso de los atenienses, por ignorancia, pero dice el espíritu de Pablo se enardecía. El versículo 17 y 18 dice, así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos. Obedeciendo el mandato del Señor Jesús, el apóstol Pablo siempre que llegaba a una ciudad, lo primero que hacía, el primer lugar donde predicaba era en las sinagogas. Siempre buscaba una sinagoga, es decir, donde se congregaban los judíos, porque el Señor Jesús había ordenado que primeramente el mensaje, el evangelio se le llevara a los judíos y después a los demás, dice, hasta lo último de la tierra. Así que él llegaba, buscaba la sinagoga y empezaba ahí a predicar, y luego, de acuerdo con el llamamiento que él recibió cuando fue llamado por el Señor Jesús allá en Hechos 9, versículo 15, él se iba a los gentiles, que es a lo que Dios lo había llamado. Así que llega, va a la sinagoga de los judíos y les predica, y luego dice, y en la plaza cada día con los que concurrían, se va con los gentiles también. Y allí entre los gentiles dice, algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Aquí hay dos grupos de filósofos griegos. Ya saben que los griegos había muchos y diferentes tipos de filósofos. Los epicúreos eran gente que pensaba que el propósito del hombre era evitar el dolor. Ellos creían en Dios, o mejor dicho, en muchos dioses, pero pensaban que los dioses no se metían para nada en los asuntos humanos. Estaban por allá en el Olimpo platicando lo que sea, y los hombres hagan lo que quieran, ellos no se metían en los asuntos. También pensaban que cuando una persona moría, su cuerpo y su alma se desintegraba completamente, dejaba de existir. Esos eran los epicúreos. Los estoicos, ellos hacían énfasis en que el hombre debía llegar a tener un dominio total sobre sí mismo, de tal manera que fuera indiferente al dolor o al placer, a cualquiera de esos sentimientos. Por eso es que luego a veces se dice la expresión, resistió estoicamente, ¿verdad? Porque como si no le hubiera pasado nada, como si no sintiera lo que está sufriendo. Y esos eran los estoicos. Bien, versículo número siguiente, que es el 19. Bueno, me faltó de este, decía, y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Bueno, el 19 dice, y tomándole le trajeron al Areópago, diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Oyeron a Pablo y le trajeron a un lugar. Ese lugar, que es el Areópago, era el concilio o corte suprema de la ciudad de Atenas, y estaba situado en una
colina, en la colina de un cerro que se llamaba el Cerro de Marte, y allí se reunía la corte de Atenas, y a ese lugar invitaron a Pablo para que les platicara estas enseñanzas que él estaba promoviendo en este momento. Entonces pasamos al siguiente versículo 20 y 21, dice: pues traes a nuestros oídos cosas extrañas, queremos pues saber qué quiere decir esto, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. ¿Se fijaron? Es lo que yo les decía al principio, la característica del ser humano de interesarse por las cosas nuevas, de aburrirse de lo viejo e interesarse por lo nuevo. Ellos tenían su religión, tenían sus creencias y todo, y cuando llega Pablo predicando otra cosa, esto es nuevo, a ver qué dice, interesándose por lo nuevo. Esta es la manera en que muchas personas llegan a, por ejemplo, adquirir adicciones negativas. Por ejemplo, alguien dice: pues yo he tomado leche, agua, refrescos, pero ¿a qué sabrá la cerveza? Yo veo que mucha gente se la toma y dice, ¿qué sabrá? Me gustaría saber ese sabor nuevo de la cerveza, y prueban la cerveza. Después ven a personas fumando y dicen: ¿qué se sentirá fumar? ¿Qué sensación? Eso es nuevo para mí, voy a probarlo, y prueban. Después se aburren de fumar tabaco y ahora quiero probar la marihuana, voy a fumar marihuana. Y así se van adquiriendo adicciones a las drogas. Y también ocurre con cosas en contra de la naturaleza. Ese aburrirse de lo viejo e interesarse por lo nuevo. Se dice que el actor Rock Hudson, ¿cuántos han escuchado de él, de la vieja generación que estamos aquí? Él fue un actor muy famoso, también muy bien parecido, y muchas mujeres se le ofrecieron por su fama y porque estaba guapo. Muchas mujeres se le ofrecieron y él tuvo relación con muchas mujeres, hasta que se aburrió de las mujeres y dijo: voy a probar algo nuevo, y empezó a tener relaciones con hombres. Fue, si no el primero, uno de los primeros actores famosos, muy famosos, que murió de SIDA. Bueno, los atenienses también decían: queremos saber eso nuevo que tú predicas, Pablo, nos interesa saber. Versículo 22, entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Acuérdense de esta frase, les dice: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Aquí se para Pablo en medio de la crema innata de Atenas, de los hombres más sabios, más inteligentes, y empieza diciéndoles: les observo que en todo sois muy religiosos. El pueblo ateniense, pongo por escrito, el pueblo ateniense no tenía nada de ateo, aunque el nombre se parece a atenienses, pero no eran ateos. Al contrario, ellos creían no solo en un Dios, creían en muchos dioses. Tenían muchos, una gran cantidad de dioses, y a cada dios le asignaban una especialidad, ¿verdad? El dios de la guerra, el dios de la agricultura, el dios de la pesca, el dios del amor, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y a cada dios le construían su templo. Había un templo para este dios, otro templo para el otro dios y otro templo. Así que cuando Pablo recorre la ciudad de Atenas, encontró una gran cantidad de templos, cada uno dedicado a diferente dios, y cada dios tenía una especialidad, por decirlo así. Muy parecido a lo que vemos hoy día en la religión predominante en nuestro tiempo, ¿verdad? Que tiene una gran cantidad de, entre comillas, dioses, los que llaman santos o santas, y a cada
santo, le construyen un templo y vamos por la calle y encontramos el templo a San Judas Tadeo, el templo a San Pedro y San Pablo. Bueno, en mi colonia hasta hay un templo a una cosa, se llama el templo a la Santa Cruz, ¿verdad? Hasta la cruz le hicieron su templo. Bueno, así eran los atenienses, edificaron un templo a cada uno de sus dioses. Tenían una gran cantidad, y para darnos una idea del paganismo que debió haber observado Pablo, yo quiero presentarles una lista de unos pocos de los muchos dioses que tenían los atenienses. A propósito, los griegos fueron después conquistados militarmente por los romanos, y los romanos los conquistaron militarmente, pero los griegos los conquistaron culturalmente a los romanos. Es decir, los romanos absorbieron la cultura de los griegos y tomaron sus dioses para hacerlos suyos, nada más que les cambiaron muchas veces el nombre que ellos tenían, lo tomaron y le pusieron otro nombre y lo hicieron un dios romano. Por ejemplo, vamos a ver, dioses griegos, va a estar el nombre Zeus, y entre paréntesis el nombre que le pusieron los romanos, Júpiter. Él era el principal dios del Olimpo, el Olimpo, la morada de los dioses. Cronos, entre paréntesis el nombre romano era Saturno, el dios del tiempo y padre de Zeus. Hiedra, entre paréntesis Juno, la reina de los dioses, esposa de Zeus. Miren cualquier parecido con Zeus y su esposa, la reina. Zeus era el rey del Olimpo y esta Hiedra o Juno era la reina del Olimpo, era la esposa de Zeus. Hefesto, que los romanos llamaban Vulcano, era artista del Olimpo, hacía los rayos que Zeus arrojaba. Poseidón, los romanos llamaban Neptuno, el señor del océano, hermano de Zeus. Hades, los romanos llamaron Plutón, el señor de los muertos, hermano de Zeus. Ares, los romanos llamaron Marte, el dios de la guerra, hijo de Zeus. Apolo, que los romanos llamaron Febo, el dios del sol y del disparar con arco, y además su especialidad también era la música. Max, ¿dónde está Huicho por ahí? Por si se quieren encomendar a Febo. No, para nada. Bueno, ese era el dios de la música. Artemis, y les ha de sonar conocido el nombre romano de Diana. ¿Dónde lo han leído en la Biblia? En Hechos, cuando le decían grandes Diana de los Efesios, ¿verdad? La diosa de la casa y de la luna, hermana de Apolo. Afrodita, entre paréntesis el nombre de los romanos, Venus, la diosa del amor. Atenas, los romanos llamaron Minerva, diosa de la sabiduría. Por cierto, el símbolo, la figura con la que representaban esta diosa era una lechuza. Y la lechuza hasta el día de hoy, ¿verdad? Hasta en las caricaturas por ahí se usa como símbolo de sabiduría. Bueno, es el símbolo con que los griegos representaban a la diosa Atenas, la diosa de la sabiduría. Hermes, los romanos llamaron Mercurio, el dios de los comerciantes, de los arbanos. Si hay aquí por algún comerciante, ese era el dios de los... Me falta un último. Demeter, que los romanos llamaron Ceres, la diosa de la agricultura. La diosa de la agricultura. Bueno, hasta ahí dejo la lista, son muchísimos más. Nada más para darnos una idea de que Pablo fue recorriendo Atenas y veía el templo a Hefesto, el templo a
a Ares, el templo a Zeus, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí se fue recorriendo y ve todo esto, y por eso dice: en todo observo que sois muy religiosos, les dice, muy religiosos. Bueno, versículo 23. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. ¿Cómo ven ustedes esto? Los griegos tenían muchos dioses, una gran cantidad de dioses. Para cada cosa había un dios, pero dijeron: ¿y si se nos olvida alguno? Ese Dios va a estar muy ofendido, ¿verdad? Entonces dijeron: por si las moscas, bueno, eso digo yo, por si las moscas, vamos a levantar un templo a un Dios por el que nos haya faltado, y así le pusieron una inscripción que decía: al Dios no conocido. Y ahí iban y adoraban a ese Dios que no sabían quién era. Y entonces Pablo de ahí se agarra, de ahí se toma para decir: al Dios desconocido, al que vosotros adoráis sin conocerle, a ese yo les anuncio, ¿verdad? Y ahí empieza él a predicarles. Bueno, ahí vamos a dejar la lectura de Hechos. Simplemente decir que qué tragedia, ¿no les parece? Un pueblo que adoraba a muchísimos dioses, y todos esos dioses eran falsos, y al único y verdadero Dios, a ese no lo conocían. Un pueblo que se conocía por su sabiduría, no tenía el más importante conocimiento de todos los conocimientos que debe tener un ser humano, que es conocer a Dios. Sabrían trigonometría, sabrían muchas ramas de la ciencia, pero no conocían lo más importante que debe conocer el ser humano, que es conocer a Dios, al verdadero, al único Dios. Y dice Pablo: a ese al que ustedes adoran sin conocerle, a ese yo les vengo a anunciar. Bueno, y ahí dejamos a los griegos y nos vamos al tiempo presente, los griegos modernos. El hombre actual no ha cambiado para nada de cómo eran los griegos antiguos. El hombre actual sigue teniendo cantidad de dioses en su vida. Muchos, muchos. Aún los que se llaman ateos o agnósticos tienen dioses. Aunque no les llamen dioses, son realmente sus dioses. Porque el hombre es igualito, así como eran los atenienses en tiempos de Pablo, así son los seres humanos en el tiempo del año 2019 después de Cristo. Siguen teniendo multitud de dioses. Por ejemplo, miren, dioses que son comunes a muchos hombres y mujeres también, no se escapan. Dioses que son comunes a muchos hombres y mujeres. Una breve lista: el dinero es uno de los dioses de muchas personas. El dinero, el papel, la moneda, ¿verdad? Tener riqueza. Los bienes materiales, la casa, el carro, los carros, los muebles, los aparatos eléctricos, ranchos, propiedades, etcétera. Todo eso, los bienes materiales, a veces los hombres los hacen sus dioses, su Dios. También el trabajo. Para muchos el trabajo, bueno, no para muchos, realmente para pocos, porque los muchos son flojos. Para muchos el trabajo es su Dios. Se la pasan trabajando desde la mañana hasta en la noche y no conviven con su familia, no están con su esposa, no están con sus hijos, para nada, porque trabajan en la mañana, trabajan en la tarde, trabajan en la noche. Viven para trabajar. El trabajo es su Dios, su Dios. Y no les gusta llegar a su casa.
Los estudios, para otros, sus estudios es su Dios. Lo más importante es, es que estoy estudiando mi carrera, estoy estudiando esta, no sé, secundaria, preparatoria, lo que quieran. Y todo lo demás lo dejan. Lo más importante son sus estudios. Algunos que se llaman cristianos no vienen a la iglesia porque es que me encargaron un trabajo, un proyecto en la escuela, es que tengo que estudiar para el examen de mañana, etcétera, etcétera. Los estudios están ocupando un lugar primero antes que Dios y por lo tanto se vuelve un ídolo, un Dios. La ciencia. Muchas veces la ciencia contradice a la palabra de Dios, a la Biblia. ¿Y la gente a quién le cree? A la ciencia. La Biblia está equivocada. Por ejemplo, hablemos de la creación. ¿Cómo llegó a existir los seres humanos y los demás seres vivos y todo el planeta y el universo? La ciencia dice, no, pues fue una explosión y luego por evolución se fue formando todo. ¿Y a quién le creen? ¿A la Biblia que dice que Dios en el principio creó Dios los cielos y la tierra? No, le creen a la ciencia y no a Dios. Entonces la ciencia es su Dios. Ese es su Dios, la ciencia. El deporte, quienes viven pegados a estar pendientes de quién ganó, no quiero decir el Cruz Azul o algo así, pero bueno, en América, en Guadalajara, etcétera, etcétera, ¿verdad? Hay quienes no se pierden partidos en la televisión, o les gusta verlo, o les gusta practicarlo, en fin, e invierten mucho tiempo en el deporte. Los videojuegos, los jóvenes, señoritas aquí presentes, yo les pregunto, ¿cuánto tiempo al día leen la Biblia? ¿Cuánto tiempo al día se dedican a estar a solas orando con Dios? Tal vez entre las dos cosas 5 minutos, y eso si bien les va. ¿Y cuánto tiempo pasan pegados a una pantalla con los videojuegos o al celular? 5 horas. ¿Quién es su Dios? ¿Quién de los dos es su Dios? ¿A quién le dedican más tiempo? La novia o el novio, hay quienes su Dios es la novia o el novio. Y cuidado, hablen mal de ella o hablen mal de él o digan cualquier cosa porque... Pero de Dios pueden decir lo que sea, no hay problema, no se enojan. El tiempo, los que son pseudo cristianos, ¿por qué no viniste? Es que tuve un compromiso con mi novia, fui con ella, salí, etcétera. ¿Quién es su Dios? Hay padres o madres que su Dios son los hijos. Se desviven por los hijos. Todo su mundo gira alrededor de los hijos y nada más los hijos. Y todo lo demás está en segundo, tercero, cuarto lugar, incluyendo a Dios. ¿Quién es realmente su Dios? Los hijos o las hijas, ¿verdad? Si son mujercitas. Bueno, esos son los dioses comunes de muchos hombres y me pueden faltar más. Vayamos a los dioses de las religiones. Por ejemplo, dioses de la India. Miren, si el apóstol Pablo viniera hoy día y fuera a la India y recorriera ese país, le daba un infarto. Si en Atenas enardeció su espíritu y a lo mejor ya le estaba pasando algo, en la India adora unos 300 millones de dioses. Por eso digo que Pablo le da un infarto. 300 millones de dioses.
¿Se han visto algunos que tienen muchos brazos y cosas así? Bueno, yo quise, no imagínense si les enseño los 300 millones, una cantidad pequeñísima, insignificante, y nada más decir rapidito sin decir qué hace cada uno. Por ejemplo, aquí tenemos Shiva, Vishnu, Lakshmi, Krishna, Parvati, Hanuman, Dattatreya, Indra, Agni, Soma, Vishwadeva, Varuna, Saraswati, Surya, Rudra, Vayu, Yama, Brihaspati, Aditi, Ashvins, Ganesha, Ishvara y Brahman. Por ahí va. ¿Cómo ven? Es nada más una muestra así muy pequeñita de la multitud de dioses que tienen en la India. 300 millones de dioses. ¿Cuánta idolatría? ¿Cuánta idolatría? Tremenda, tremenda. Dioses del catolicismo. Si hay algún católico, espero no se ofenda, sino que tenga su mente abierta para entender, para recibir lo que va a oír. La Iglesia Católica pretende adorar a un solo Dios. Pretende que adora a un solo Dios. ¿Cuál Dios? El Dios de la Biblia. El Dios revelado en las Sagradas Escrituras, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Parece que está bien, pero eso solamente es en la teoría. En la teoría, en la práctica no es cierto. En la práctica adoran a una multitud de dioses. Me refiero a los que llaman santos o santas o vírgenes, como les quieran decir. Tienen una gran cantidad de ellos. Miren, la Iglesia Católica cuenta con 7,000 santos. Ustedes pueden ver en los almanaques, cada día vienen 3, 4, ¿verdad? Nombres de santos o más. Porque les distribuyen a lo largo de todo el año, a cada día le toca su santo, ¿verdad? Y algunos de ustedes se llama porque así era el santo en el día que nacieron. Y les pusieron así. Y algunos se llaman Nepomuceno y pues, ¿por qué? Pues es que ese era el santo de Nepomuceno y ni modo, ¿verdad? Bueno, la Iglesia Católica cuenta con 7,000 santos que aparecen en la última edición, porque tienen censo, levantan un censo para ver cuántos santos hay en el mundo. Y la última edición del Martirologio Romano, presentada en el año 2005, cuenta con 7,000 santos y santas o vírgenes, como les quieran llamar. 7,000. Ahora, ¿por qué digo que son para fines prácticos como dioses? En la doctrina, en teoría, no los consideran dioses, pero en la práctica sí. ¿Por qué digo que sí para fines prácticos? Por lo siguiente, los tratan como dioses porque les construyen sus templos, ¿sí o no? A cada santo le construyen sus templos. ¿A quién se parecen? A los griegos. Igual que los griegos hacían un templo para Zeus, un templo para Artemis, un templo, etcétera. Igual los católicos hacen un templo para este santo, para el otro, para esta virgen, para la otra virgen, etcétera, 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 etcétera. Les construyen templos a ellos, igual que los griegos hacían templos para sus dioses. Por eso digo que los consideran dioses. También le rinden culto. Le rinden culto a esos santos. Los cargan, los pasean, les hacen cantos, etcétera, etcétera, a esos santos, como si fueran dioses. Les dan ofrendas, ¿sí o no?
les llevan ofrendas a esos santos. Es más, muchas veces en los templos está la imagen y enfrentito está un cofrecito para que la gente vaya y ahí le ponga monedas. Le están ofrendando a ese santo. Además de que les prenden veladoras y no sé qué más. Los consideran omniscientes y omnipresentes, dos cualidades que son exclusivas, únicas de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque miren, aquí en Tampico puede estar una persona rezándole, por ejemplo, a San Judas Tadeo. Y al mismo tiempo, por ejemplo, Guadalajara, está otra persona rezándole al mismo santo. Y al mismo tiempo otra persona, no sé, en Argentina está rezándole al mismo santo. Y los tres que están en diferentes lugares geográficos y al mismo tiempo piensan que ese santo les está escuchando, ¿sí o no? Que ese santo está allí oyéndoles sus oraciones. Entonces, ¿cómo lo están considerando? Omnipresente, ¿sí o no? Omnipresente, porque están pensando, está aquí, este al quien yo le estoy hablando, está aquí, me está oyendo, y el otro que está en otro lugar, en otra ciudad, en otro país, está pensando lo mismo. Entonces le están diciendo que es omnipresente, y eso solamente es Dios. También lo consideran omnisciente. Los conoce, sabe quiénes son. No tienen que llegar con el santo y decirle, oh, buenas tardes, santo, mira, yo soy fulano de tal, vivo en tal lugar, me dedico a esto, etcétera, 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 etcétera. Ya que se presentan, ¿sabes qué? Tengo este problema. No, ellos dan por hecho que ese santo los conoce, que saben quiénes son, etcétera, etcétera, etcétera. Son omniscientes los santos. Dos características que tiene solamente Dios. Por eso digo, los consideran como Dios. ¿Y qué más? Les rezan a ellos para pedirles un milagro. Ándale, pues, ya sé lo que me van a decir. Los católicos, no, el santo no es el que hace milagro, es Dios. Ellos solamente son intermediarios. Uno le reza al santo y el santo va y le dice a Dios y Dios es el que hace el milagro, ¿verdad que así enseñan? Bueno, nomás que hay un problema. La palabra de Dios, ¿qué dice al respecto? Que solamente hay un solo intercesor, un solo intermediario entre Dios y los hombres, que es Jesucristo. No hay más. Los santos no son intercesores entre Dios y los hombres, solamente Jesucristo. Eso lo dice la Biblia. Un versículo que ellos ignoran, pasan por alto, 1 Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. ¿Quién es el único mediador entre Dios y los hombres? Jesucristo. No hay ningún mediador ni ninguna mediadora entre Dios y los hombres, solamente Jesucristo. Eso lo enseña la Biblia. Ellos lo ignoran. Muchos católicos hacen esto porque no saben la Biblia, no conocen la Biblia, no han estudiado la Biblia. Ellos necesitan ser enseñados, aunque me temo que muchos de ellos, a pesar de que se les enseñe, van a seguir haciendo lo mismo. Pero saben, sus dirigentes sí saben que ese versículo está en la Biblia. Los sacerdotes sí lo saben, porque ellos van a seminarios donde sí estudian en alguna parte de sus materias la Biblia. Y lo sé porque los he escuchado en internet. Hay mensajes de sacerdotes que hablan sobre la Biblia y mencionan textos de la Biblia y todo, conocen la Biblia. La conocen y saben la verdad, pero no se los dicen a ellos. No les dicen, hey, solamente Jesús es el único intermediario entre Dios y los hombres. Así dice la Biblia. Los santos no son intermediarios, las vírgenes no son intermediarias, solamente Jesucristo. Ellos sí saben, sus dirigentes, pero no les dicen la verdad. ¿Por qué? Pregúntenles a ellos.
Y puesto que Jesús es el único intermediario entre Dios y los hombres, cada vez que alguien quiere orar para hacerle una petición al Padre, ¿en nombre de quién lo debe hacer? ¿A través de quién lo debe hacer? A través de Jesucristo. A través de Jesucristo. Esto también lo enseña la Biblia. Toda oración a Dios Padre debe ser hecha a través de Cristo y no de ninguna otra persona. Juan 14:3 dice, Jesús les dice a sus discípulos, esto enseñó Jesús, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Juan 16:23 y 24 dice, en aquel día no me preguntaréis nada, de cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Bien, entonces solamente una pregunta. ¿Tiene importancia que ellos tengan esta prácticamente adoración a los santos? ¿Tiene importancia? Y la respuesta es sí. ¿Saben por qué? Porque Dios es celoso. Dios es celoso. Por ejemplo, Éxodo 20, versículos 3 al 5, otro versículo que no les enseñan a los católicos, los sacerdotes que conocen la Biblia. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, a esas imágenes, ni las honrarás. Dios es celoso. Bueno, está claro entonces que los católicos no conocen bien a Dios. No conocen bien a Dios. Como los griegos tampoco conocían al Dios ese que adoraban. Si el apóstol Pablo viniera hoy día y fuera a las iglesias católicas, ¿qué les diría? Yo creo que les diría lo mismo que a los griegos. En todo observo que ustedes son muy religiosos, porque por todas partes que he recorrido la ciudad he encontrado templos dedicados a diferentes santos. Pero yo les voy a hablar del Dios al que ustedes adoran sin conocerle, el Dios no conocido por ustedes. Yo creo que eso les diría el apóstol Pablo. Son muy religiosos, sí, y además adoran a Dios, pero no lo conocen. A ese Dios que ustedes adoran sin conocerle, yo les voy a predicar, les diría Pablo. Bueno, y ahora se van a enojar, porque ahora vamos con los cristianos evangélicos. Y los cristianos evangélicos, pregunto, ¿sí conocen a Dios? Y cuando digo cristianos evangélicos, estoy hablando de ti, estoy hablando de mí. Nosotros que estamos aquí hoy reunidos, ¿sí conocemos al Dios verdadero, al único y verdadero Dios? Si el apóstol Pablo, o más bien pregunto, ¿qué tan bien conoces a Dios? Si Pablo viniera hoy a visitar las iglesias cristianas, ¿qué nos diría a nosotros? ¿Qué nos diría a nosotros? Ah, felicidades, ustedes se nota que sí conocen a Dios. Se ve. ¿Será que eso nos diga Pablo? Yo creo que Pablo nos diría lo mismo que les dijo a los griegos y lo mismo que les diría a los católicos. Ah, observo que son muy religiosos, vienen los domingos, se sientan a escuchar, se sientan a cantar y alabanzas y aplauden, etcétera, etcétera.
oh, qué religiosos. Traen su Biblia cargándola así en el brazo. Sí, pero por la manera en que se comportan, por la manera en que viven, por el estilo de vida que llevan, se ve que no conocen al Dios que están adorando. Y a ese Dios que ustedes adoran sin conocerle, a ese Dios yo les voy a predicar, nos diría Pablo a nosotros. Porque estamos adorando a un Dios que no conocemos verdaderamente. Porque si lo conociéramos, no nos portaríamos como nos portamos. No seríamos como somos. Tendríamos miedo de Dios, temor de Dios. Así que con este y otros mensajes que seguirán vamos a conocer a ese Dios. Solamente un anticipo. ¿Quién es Dios? ¿Quién es Dios? Bueno, ¿qué definición les puedo dar de Dios? Una tipo diccionario. Dios es Dios. ¿Verdad que sí dicen los diccionarios? ¿Qué es un pitimiminizador? Uno que pitimiminiza. ¿Quién es Dios? Dios es Dios. No hay definición para Dios. Es la persona más importante del universo. La tierra no es el centro del universo, ¿se acuerdan? En el pasado, la ciencia enseñaba que la tierra era el centro del universo y también decían que era plana. La famosa teoría geocéntrica del universo, es decir, todos los cuerpos giran alrededor de la tierra. Decían, la luna da vueltas alrededor de la tierra, el sol da vueltas alrededor de la tierra, luego la tierra es el centro del universo, la teoría geocéntrica. Después viene Copérnico y viene Galileo y demuestran que no, que es la tierra la que da vueltas alrededor del sol y no el sol alrededor de la tierra. Y entonces surge la teoría heliocéntrica del universo. Entonces el sol es el centro del universo. El sol es el centro. No, el sol no es el centro del universo. Se empiezan a descubrir otros soles, otros sistemas solares, que hay en donde estamos nosotros una gran cantidad de estrellas y planetas y todo, que forman lo que decimos nuestra galaxia o Vía Láctea. Pues ni la galaxia o Vía Láctea es el centro del universo, nada de eso. Y saben, por si las moscas, tampoco el hombre es el centro del universo, como hace énfasis el humanismo, que está ahorita de moda, el humanismo. El hombre tampoco es el centro del universo. El centro del universo es Dios. Todo gira alrededor de Él. Todo el universo entero depende de Él. Así de grande es Dios. ¿Dicen amén? Amén. Así de grande es Dios. Me imagino a Dios que puede tener el universo así en sus manos. Así de grande es Dios. Ese es el Dios al que venimos a adorar nosotros. Al que muchas veces minimizamos. Diosito santo, no Diosito, Diosototote. Dios es grande, grande, y la palabra grande queda chica para Dios. Hermanos, de pasadita también les quiero decir una cosa, porque muchos cristianos no saben esto. El centro de la iglesia es Dios. El centro de la iglesia es Dios. ¿Dicen amén? Miren, todo lo que venimos a hacer aquí, todo lo que venimos a hacer aquí, todo lo que hacemos, todo el culto que estamos ofreciendo,
es para Dios. No es para nosotros, es para Dios. Todo lo que venimos a hacer aquí es para agradar a Dios. Dicen amén. Es para satisfacer a Dios. Es para darle gusto a Dios. Es para hacer la voluntad de Dios, no la de nosotros. No venimos aquí para agradar a los miembros de la iglesia, a nosotros mismos. No estamos aquí para agradar a los, con todo respeto, a los invitados que están con nosotros el día de hoy, a los visitantes. No queremos agradarles a ellos. Nuestro propósito es agradar a Dios, porque el centro de la iglesia es Dios. Y muchas veces algunos miembros de las iglesias se van porque no se les dio gusto en lo que ellos querían. No les ha amanecido que la iglesia no es para darles gusto a ellos, es para darles gusto a Dios. Y por eso aquí predicamos la palabra de Dios. No filosofías humanas, ni psicología, ni visiones, ni experiencias, ni nada de eso. La palabra de Dios. Por eso lo que tratamos de hacer aquí es aquello que agrada a Dios y aquello que no agrada a Dios lo rechazamos. Hace algún tiempo alguien me decía, ¿por qué en la iglesia no tenemos esta práctica? No voy a decir cuál, simplemente una de las que usan en otras iglesias. Le dije, porque eso no está en la palabra de Dios. No le gustó y se fue de la iglesia. Ni modo. A quien debo agradar es a Dios, no a un hermano o a una hermana que tiene ganas de que algo se haga en la iglesia que no está en las escrituras. Algunas iglesias están usando técnicas de mercadotecnia del mundo, aplicándolas a la iglesia. ¿Para qué? Para que haya más miembros, para que haya más asistencia, para llenar los templos de muchísima gente. Sí, mucha gente, pero muy pocos cristianos. Uno de ellos muy conocido, Rick Warren, ¿se acuerdan? Hacen encuestas. Hacen una encuesta y van por toda la ciudad y alrededor de donde van a poner el templo, donde está la iglesia, y les preguntan a la gente, ¿qué te gustaría que hubiera en la iglesia para que tú asistas a ella? A ver, encuesta. ¿Ustedes qué contestarían? ¿Qué les gustaría que hubiera en la iglesia para que ustedes sigan asistiendo aquí? Ya ahí empiezan a contar, no, pues esto y esto, y que haya aire acondicionado, que esté esto, y que el piso esté con mosaico, porque miren qué feicito está eso. Y así, que las sillas sean más cómodas, con su reclinatorio tipo reposet, y bueno. ¿Qué les gustaría que hubiera para que asistan? ¿Qué clase de música les gustaría que se tocara aquí? Ah, pues me gustan las estas y de este tipo y del otro, porque no, los himnos, no, esos bien aburridos. No, quiero esto. ¿Qué tipo de instrumentos musicales les gustaría que hubiera, que se tocaran las alabanzas? Ah, pues quiero de este y este y este, y ahí le van poniendo. ¿Qué instalaciones les gustaría que hubiera aquí en el templo? ¿Qué otra cosa más hubiera? Ah, pues esto y aquello y lo otro y todo. Ah, una muy buena. ¿De qué te gustaría que predicaran los mensajes? No, pues mensajes positivos, mensajes donde yo salga bien feliz y contento, con ánimos de vivir, etcétera. No que me deprimen, que me hablen del pecado y que me hablen de que soy un pecador y que me voy a ir al infierno y que quién sabe qué. No. Que no se mencione la palabra infierno para nada. Ah, que no pidan ofrendas tampoco, no, por favor. No, que nada de eso. ¿Y cuánto le gustaría que durara la predicación? 5 minutos máximo. Hay por ahí una iglesia que ofrece en su publicidad, promete, algún día se los comenté esto, que la predicación no va a durar más de 7 minutos. Ah, la gente dice, ahí, a esa sí voy, a esa sí voy. ¿Cómo ven? Bueno, con base a esto,
arreglan todo el lugar y además los cultos y todo para que esté a gusto de la gente y se llene de gente los templos. Sí, mucha gente, pero no hay cristianos. Mucha gente, pero no hay cristianos allí. Y así hay iglesias muy ricas que tienen, por ejemplo, un salón para juegos, que tienen canchas deportivas para practicar diferentes tipos de deportes. Aquí a todo dar, ¿cómo ven? Ponemos una cancha de fútbol, de voleibol, de básquetbol, etcétera, etcétera. Bueno, por ahí escuchaba de una iglesia que tiene una cafetería Starbucks. Para los que quieren, les gusta el café fifí. Starbucks. No, pues imagínense cuánta gente va allí. Bueno, pero repito, han hecho a un lado a Dios y han exaltado al hombre. Han hecho a un lado a Dios y han exaltado al hombre. Y como decía hace ratito, muchos creyentes a veces se van de la iglesia porque no se les dio gusto, porque no hizo lo que querían. Es que yo quería que hicieran esto, yo quería que me dieran permiso de hacer lo otro, yo quería esto, no me dieron gusto, me voy. Les digo una cosa, que se vayan. Que se vayan, que no importa que quedemos unos poquitos nada más, pero esos poquitos que estemos aquí para alabar, para agradar, para hacer todo lo que le agrada a Dios. Amén. ¿Cuántos se quieren quedar? Nada más para darle gusto a Dios. Si no hacen las cosas a mi gusto, no importa, yo no soy el importante aquí. Es Dios. ¿Sí se entiende bien? El Dios al que venimos a adorar. Bueno, si Dios nos da su permiso, vamos a continuar conociendo más a Dios en siguientes mensajes. Por lo pronto vamos a la conclusión. El Dios que venimos a adorar no es un diosito, entre comillas, ni un viejito bonachón que solapa el pecado y se ríe de nuestras travesuras, entre comillas. Ni es uno de tantos dioses. Es el único, grande y temible Dios. Adorarlo no es un juego ni un pasatiempo para los fines de semana. Algunos lo toman así. Teme a Dios, preséntate para adorarlo en santidad, espíritu y verdad. Cuando vengas aquí al templo a adorarlo, ven con santidad. Ven a adorarlo en espíritu y en verdad. Dice Deuteronomio 7:21, porque Jehová tu Dios está en medio de ti, Dios grande y temible. Dios grande y temible. Llévense ese versículo, memorícenlo. Dios está en medio de ti, Dios grande y temible. Y saben, Dios, Él sí es omnipresente. Él sí es omnipresente. Es el único ser omnipresente. El diablo no es omnipresente. Los ángeles no son omnipresentes. Los santos no son omnipresentes. Solamente Dios. Y por lo tanto, no solamente Dios está aquí en medio de nosotros, grande y temible, sino está donde quiera que vayas, donde quiera que vayamos, allá en el hogar, en la casa, cuando tengamos algún pleito por ahí con la esposa, el esposo, con los hijos, acuérdense que Dios está en medio y es un grande y temible Dios. Conoce a Dios. Que te dé miedo pecar contra Dios. Que te dé miedo, porque horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Vamos a orar. Padre nuestro,
¿cómo nos podemos presentar delante de ti? Tú eres santo. Tú eres grande, inmensamente grande. Tú eres todopoderoso. Nosotros somos menos que un gusano podrido, nauseabundo, que entrar a este lugar, a tu casa, nos debería sacar a patadas a todos. Pero por tu gracia, una gracia que no podemos comprender, nos has amado y nos has recibido, nos has aceptado como tus hijos. Y eso es algo maravilloso que no merecemos. Pero ayúdanos a vivir en temor delante de ti, a honrarte donde quiera que estemos, donde quiera que vayamos, con nuestras acciones, con nuestras palabras, con lo que también no hacemos para tu gloria. Que de veras demostremos que te conocemos, que tengamos temor de pecar contra ti, que hagamos a un lado nuestro egoísmo, nuestra egolatría, que solamente pensamos en nosotros mismos, en lo que nos agrada a nosotros, en lo que nos gusta a nosotros, y pensemos en lo que te agrada a ti, lo que te gusta a ti, lo que tú quieres que hagamos para ti. Y así, Señor, se desaparezca de nosotros todo orgullo, todo deseo de vanagloria, de recibir nosotros ninguna alabanza de hombres ni de nadie, sino toda la honra y toda la gloria sea para ti. Perdónanos y que la sangre de tu Hijo Jesucristo nos limpie de todo pecado y aprendamos a vivir cada vez más en santidad. Bendice a los invitados que están hoy, que tú a través de tu Espíritu Santo les hagas entender y creer en ti, y que con tu Espíritu Santo les ayudes a tener esa fe en tu Hijo Jesucristo, que muy seguramente ya han oído que vino a dar su vida en sacrificio y lo hizo por todos nuestros pecados. Gracias, Señor. Salimos ahora deseando vivir una vida para ti. Y si no, quítanos la vida, Señor. No merecemos vivir, sino va a ser para tu honra y tu gloria. En Cristo Jesús te lo imploramos. Amén.